homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y a través también de nuestra página de internet. Muchas gracias por caminar con nosotros, por estar atentas a la reflexión. Estamos en el primer domingo de Cuaresma. El miércoles comenzamos con este gesto de ceniza, un gesto muy típico de la cultura bíblica para expresar el arrepentimiento, la humildad de la gente que debería de tener ante el Dios Yahvé, ante el Dios grande, ¿verdad? Parece que los evangelios van con que los gestos no sean externos solamente, que de verdad exista una conversión de corazón, porque toda la gente como que es algo mágico en torno a la cuestión de Semana Santa, y más si ustedes tienen a lo mejor 50, 60 años, cómo se guardaba la Semana Santa, ¿verdad? La gente no se bañaba porque se convertía en sirena, en pescado. Bueno, eso decía mi madre. Todo este simbolismo casi mágico, como que nos encantan esas cosas exteriores. Así que, hermanos y hermanas, del desierto nadie se salva. Y el desierto es muy simbólico, es momento de tentaciones, es momento de diablos, pero lo más importante también es momento de gracia, es momento de que Dios está contigo, y esto es exactamente lo que la gente no puede olvidar, que en los momentos difíciles, en los momentos cuando ya todo parece que termina, comienza una nueva relación con tu Creador, con este Dios de la vida. Así que primer domingo de Cuaresma, entramos a Mateo 4:1-11. En aquel tiempo fue llevado al desierto Jesús por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrá en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra de Dios. Esta historia de las tentaciones de Jesús que se narran en los evangelios sinópticos con diferentes acercamientos, ¿verdad? A mí me gusta mucho cómo lo narra Marcos, porque allí casi que la figura de Satán, del diablo, juega un papel muy, muy pasivo. Ni siquiera hay diálogo con Jesús. Y también me gusta mucho porque Jesús está con los animales salvajes. Mateo y Lucas quitaron los animales salvajes. Me gusta porque presenta a Jesús de una manera muy ecológica. Los animales salvajes en Marcos no lo están atacando, no le están haciendo daño. Aunque la gente piensa que representan al mal y todo, pues yo creo que tendríamos que releer, ¿no?
Y bueno, lo que se conserva de Marcos es la idea de los ángeles que le servían, ¿verdad? En Mateo introduce a su fuente esta idea de que los ángeles le servían. Pero todo el diálogo, toda esta historia de la tentación prácticamente es retrabajada para esta comunidad. Y bueno, acuérdense que para Mateo todo el tema del desierto va a ser muy importante. Es en el desierto donde la gente va a tener que demostrar su fidelidad, su lealtad al Dios único. Entonces, todo esto es simbólico. Va a traer a la memoria a la comunidad que tiene que comenzar a hacer sus prioridades de vida. ¿Y qué mejor prioridades de vida que comenzar a decir, a ver, ¿a quién le pertenece mi ser, mi servicio, mi entrega? ¿Qué es lo que me motiva? Aquí el tentador, el diablo, la piedra de tropiezo, también hay que ser honestos. El diablo o el tentador no tiene todo el simbolismo que tiene ya el día de hoy, ¿verdad? Así de que, nos ha hecho mucho mal el Hollywood con sus ideas de posesiones del diablo, de esto y del otro. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo es que esta figura se fue progresando también o deformando también en el entender de la comunidad bíblica. Y cómo nosotros a lo mejor podemos ser una piedra, un diablo para la otra persona cuando los tratamos de desviar de su relación con Dios, de su encuentro con el Creador. Entonces, la idea, lo que llama la atención es primeramente el Espíritu de Dios que lleva a Jesús. Fíjense que no es el diablo. El Espíritu de Dios lo lleva después del bautismo de Jesús, es el Espíritu que lo empuja. Uno pensaría que lo empujó para el desierto de Judea, ¿verdad? Pero aquí no nos preocupa tanto el aspecto geográfico. Aquí más bien va el aspecto teológico. El pueblo que tiene que aprender a ser leal, fiel al Dios del desierto. Es en el desierto donde se juega la gran relación, ¿verdad? Y todo esto lo vamos a ver en el capítulo 8 del Deuteronomio. Va a traer a la memoria ese capítulo 8. Estas tentaciones parece ser que Mateo las retrabaja teniendo en mente a Deuteronomio 8. Fíjense lo que dice Deuteronomio 8. Versículo 1. Todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, cuida de practicarlos para que vivan, se multipliquen y lleguen a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió bajo juramento a sus padres. Este es el mandamiento. Esta es la alianza. No tendrás otro Dios, no te adorarás a otro Dios. Entonces, y luego versículo 2, acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Esto es exactamente el origen, la finalidad de la tentación. Y de la tentación nadie se escapa. No es un Dios perverso que quiera de verdad a la gente ponerle una tentación para que se pierda. No, es para ayudarle a la persona, al pueblo, a la comunidad, a que pueda mostrar su fidelidad, para que pueda decir, sí, Señor, yo creo que tú vas conmigo. Versículo 3, te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el ser humano, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. No se gastó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de esos 40 años. Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corrige como un hombre corrige a su hijo. Y guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y temiéndole. Pues Yahvé tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes,
y ontanares que manan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras, granados, de olivares, de aceites y de miel. Vean toda la promesa que tiene que ser el pueblo, de decir, cuando uno pasa toda la tentación, cuando uno le muestra la fidelidad a Dios, Dios no te va a dejar morir de hambre. Dios va a estar contigo. Dios no es un Dios perverso que te mande una tentación para ver si realmente para que te pierdas, para que te desvíes del camino. Al contrario, la tentación es parte de tu fidelidad a Dios. Entonces tendríamos que comenzar a entenderlo allí. Entonces, este capítulo del Deuteronomio 8 parece ser que está detrás del Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces, la idea en el mundo bíblico de poner tentación en relación a la alianza. Recuerden que la alianza era un contrato legal donde Dios, las divinidades entraban en relación con el pueblo se comprometía a lo que estipulaba la alianza. Y bueno, con Yahvé va a ser lo mismo. Yo voy a cuidar de ti. Yo te voy a llevar a una tierra prodigiosa, a una tierra fértil, a una tierra que emana miel y leche. Yo no te voy a dejar morir, yo voy a estar pendiente de ti, pero en cambio tú no puedes tener otro Dios. Tú no puedes adorar a otros ídolos. Entonces, esta era la idea que está detrás de la tentación, ¿no? Y en los contratos, la divinidad podía tentar a Dios, la divinidad podía tentar al pueblo, pero el pueblo no podía tentar a Dios. Y esto va a estar bien claro en el libro en la Biblia. Dios puede tentar al pueblo. Esto es parte de lo que implica el contrato, pero el pueblo no puede tentar a Dios. Bueno, en teoría, porque el pueblo de Israel parece ser que era un pueblo duro, un pueblo difícil, que continuamente sucumbía ante otros dioses, ¿verdad? La palabra del diablo es una palabra griega que es diabolos y que a veces sirve como mención para Satanás, para Satán, que es el tentador, el fiscal. Fíjense que antes del exilio, antes del tiempo preexílico, era Dios quien tentaba al pueblo. Pero ya después del exilio, los autores sagrados trajeron a escena a un personaje de la corte de Dios, que ese fue Satán, y que era el tentador, el que servía como fiscal de Dios, para decir, ellos se imaginaban que Dios era como un juez, como en una gran corte, y en la corte pues está el acusado, está el que dice ser, que es inocente. ¿Se acuerdan ustedes el libro de Job? Se abre en ese segundo capítulo de Job, se abre toda la historia del juicio, se abre el juicio, Dios por un lado, los ángeles que vienen del mundo, Dios que entra en diálogo con su fiscal. Todavía el fiscal Satán no tiene las connotaciones que nosotros le hemos dado. Y Dios le dice a Satán, ¿te has fijado cómo vive mi siervo Job? Y Satán cumple con su plan. Bueno, pues cómo no, tú lo has bendecido, le has dado esto, le has dado lo otro, tiéntalo. Y Dios permite. Entonces fíjense cómo parece ser que van cambiando las imágenes del tentador, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, dentro de la corte de Dios, dentro de la creación de Dios, Dios tiene control de todo. Aunque aparentemente el Satán, el diablo, tiente, pero al final del día es Dios quien tiene control de todo. Bueno, entonces tengamos en mente estas ideas para que podamos entender exactamente cómo es que funciona la figura de Satán. Ustedes lo pueden ver, les decía, en el libro de Job, del capítulo 1 al 2, en el libro de Zacarías, profeta Zacarías, del 3 al 1 al 2,
y en el primer libro de Crónicas, del 21 al versículo primero. Y todo esto es para decir, Dios tiene control de la vida. Dios es el dueño del juicio, no Satán. Satán juega un papel de fiscal que está atrayendo a la persona. ¿Y cuál es el papel de aquí de Satán, del fiscal? Saber quién es Jesús. Si Jesús es el Hijo de Dios, todo gira en torno a Jesús, Hijo de Dios, ¿no? Esto es, ¿qué tipo de Dios, qué tipo de hijo es Jesús? Esto es lo que Satán quiere hacer. Por eso va a usar sus argumentos para ir descubriendo, para ver si Jesús, como hijo de humanidad, hijo de Dios, modelo de divinidad, puede sucumbir ante la propuesta de Satán, ¿no? Entonces viene esta idea de ser entonces tentado por el diablo. No es una cosa malévola, macabra. Yo creo, hermanos y hermanas, cuando la gente piensa de que Dios nos tienta, tendríamos que ir cambiando esa teología. Ustedes como mamás, como papás, no serán capaces de tentar a sus hijos, ¿verdad? Para decir, a ver si caes y te causa una desgracia. Esta era una manera que ellos tenían de explicarse la relación con Dios hace miles de años. Pero gracias a Dios que ya hemos evolucionado también en nuestro entender de Dios. Sería cruel pensar de que Dios te manda un castigo, una enfermedad, una situación complicada. Entonces tendríamos que entender más bien que las tentaciones, la vida y la muerte son parte de esta misma realidad. A veces nos vamos a encontrar situaciones difíciles y uno tiene que discernir, uno tiene que entender dónde está Dios en todo eso. A veces uno parece que camina solo, ¿verdad? Camina en este desierto, pero en vez de entenderle miedo al desierto, porque es cierto, el desierto causa temor, pavor, hay hambre, hay sed, hay gente que abandona a otras personas en el desierto. Estoy pensando en los que cruzan los desiertos de la muerte, que los abandonan a medio camino. Pero yo creo que tenemos que darnos ánimo para decir, aún en esos desiertos físicos, Dios va con nosotros. Dios no nos abandona. Yo me gustaría invitarles a que escriban qué desiertos estás pasando tú. Pueden ser desiertos de desolación, de tristeza. Pueden ser desiertos de enfermedades. Pueden ser desiertos de depresión, que por cierto es algo horrible la depresión. Pueden ser desiertos donde no encuentras vida. Y también pueden ser desiertos de carencias económicas, donde estás preocupado, preocupada de cómo salir la semana. Hermano y hermana, comparte qué desiertos estás pasando, estás viviendo. Y no olvides que en esos desiertos está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que te va a decir, es cierto que vas a tener tentaciones, hambre, necesidad, pero no olvides que yo estoy contigo. No olvides que yo te llevo en mi mano. Y cuando tengamos esta certeza de que el desierto no vamos solos, entonces nuestra vida puede ser mejor, ¿no? Y luego viene el simbolismo de los 40 días con sus 40 noches. Un mundo simbólico, una cuarentena. Ahora que andábamos con el COVID, cómo la gente estaba toda preocupada por la cuarentena que no quería guardar, ¿verdad? Las cuarentenas son buenas. Son tiempos especiales de gracia, de decir, a ver cómo estoy llevando mi vida. 40 años le llevó al pueblo de Israel para mostrar fidelidad a Dios, al Dios del desierto, para experimentarlo en su gloria, para ver cómo Dios no los dejó morir de hambre, para ver cómo Dios les mandó el maná, el agua,
40 años, algo simbólico. 40 días en el cual también va a venir la idea del hambre. Fíjense en el Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 2. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante esos 40 años en el desierto para humillarte. La palabra humillarte también en el hebreo equivale para que pases, para que tengas necesidad de alimento. También puede entenderse de esa manera. Probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Entonces, en el desierto es lógico que va a haber carencias. Pero por favor, no aceleren los procesos. Hay gente que entra en su desierto y ya quisiera rápido salir. Les pongo por ejemplo, cuando alguien pierde a un ser querido. Está pasando un desierto de haber perdido a sus seres queridos. Y luego vienen, así como los amigos de Job que vienen a decirle, supuestamente a consolarles. Hay gente que debería de tener un poquito de sentido común. Hay gente que no debería de hacer el ministerio de visitar enfermos, porque sus palabras a veces hacen más daño que bien. Yo a veces escucho a las personas que dicen, padre, es que no tiene fe, es que tú ya debes dejarlo descansar, es que ya está en la presencia de Dios. Oye, si tiene apenas una semana que falleció su ser querido, déjale que lleve su duelo, esto es natural. Y en ese duelo, si tú quieres acompañarle, acompáñale en silencio. Así que hermanos y hermanas, si saben que yo estoy enfermo y vienen a decirme de que porque no tengo fe, que porque que se lo entregue todo a Dios, que no me debo de quejar, por favor no vengan, de verdad quédense en su casita y desde allá seguramente que Dios les va a hacer más bien, le van a hacer mejor a Dios, le van a servir mejor a Dios que venir a torturar a otra persona después de, ay, es que no tengo fe. ¿Y a usted quién le dijo que no tenía fe? Ah, pues es que el grupo de oración me dijo que yo no tenía fe porque estaba renegando. Oyes, mamita, se te acaba de morir tu esposo de 40 años que compartieron. ¿Qué quieres? ¿Que estés alabando a Dios, cantando Shari Marijá? Yo creo que debemos de tener un poquito de sentido común. Los desiertos son necesarios. En los desiertos uno puede experimentar también la gracia de Dios, pero todo llega a su tiempo. No sé 40 es un número simbólico, no sé cuánto tiempo te puede llevar a ti para conectarte otra vez con tu Creador, pero Dios no te abandona. Esto es lo que tenemos que tener en la certeza. Aún en medio del desierto, Dios no me abandona. Yo no lo siento, yo no lo percibo, pero yo sé que Dios está conmigo, aún en estos momentos, y solo basta movernos con fe. Y es cierto que en el desierto vamos a sentir hambre, vamos a estar vulnerables, podemos renegar, podemos hacer otras opciones muy negativas. Puede la situación empeorarse cuando viene el fiscal de Dios a decir, mira, sal de tu desierto, avienta todo y bueno, mejor no entres en ese proceso. No, hermanos y hermanas, estos 40 días que la iglesia sabiamente ha reconsiderado dejar, van a ser tiempos de gracia, de bendición. No los veas como un castigo. Ay, no puedo hacer esto, no puedo comer carne, no puedo comer no sé qué. Hermano, todo puedes comer, lo que no puedes comer es a la otra persona, no te puedes comer a ti mismo, no te puedes hacer daño a ti. No le hagas daño, no reduzcas lo que puedes, lo que no puedes. Deja que en 40 días Dios te vaya conduciendo, te vaya guiando, vayas sintiendo su presencia amorosa. Vayas nuevamente sintiendo cómo no vas caminando solo, sola. Y es cierto que
en el desierto, cuando tú estás vulnerable. Hacerse vulnerable no es fácil, hermanos y hermanas. Hay personas que quieren tener control de todo, que piensan que conocen a Dios porque es que yo no le lloré a mi hijo cuando se lo mataron, es que yo, bueno, tendrían que ir al psiquiatra, de verdad. Porque entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Solamente están transfiriendo su dolor a Dios, y Dios parece ser que se convierte entonces en una droga que los desconecta de la realidad. Dios no es una droga. Dios es alguien que te acompaña, pero que te invita también a hacer tus propias decisiones, ¿no? Entonces 40 días se van a relacionar, como yo les decía, también con Moisés. ¿Se acuerdan en el Deuteronomio 9:18? Moisés también sus 40 días que ayunó, y también con Elías, con Elías en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 8, Elías también que ayunó. Todos tenemos que pasar por esa transformación. Y por eso les decía que escriban su desierto. Cuéntenme cómo es su desierto, qué es lo que llevan en su corazón. No porque me interese saber, porque me interesa ver cómo Dios va guiándoles, cómo Dios va cuidándoles, ¿no? Y después viene la idea entonces del tentador, del fiscal de Dios, ¿verdad? Del diabolos, que es el griego. Entonces, y lo primero que es, si tú eres el Hijo de Dios, y todas van a estar en relación a esa va a ser la tentación. Lo que el diablo quiere saber es si Jesús es el Hijo de Dios. Y bueno, uno como lector debe de decir, bueno, nosotros ya lo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios desde el inicio. Y esta idea también la encontramos, por ejemplo, en el libro de Oseas, en el capítulo 11, creo que es libro de Oseas. Oseas capítulo 11. Esta imagen de que, ¿se acuerdan que ya Mateo también la utilizó? Cuando Israel era niño lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hay ya una idea, claro, que el pueblo de Dios es el hijo de Yahvé, es el hijo de Dios. Pero ahora esa idea de ser hijo de Dios ya está representada en una persona concreta, ¿no? Y ese es otro cambio también de teología, de creencias. Cuando Israel era niño lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y el reto entonces no es que Jesús realice un milagro así para que todo el mundo lo vea, que convierta las piedras en pan para que todo el mundo lo vea. Porque supuestamente están en el desierto, no hay nadie, no tienen audiencia. Nosotros somos los únicos que estamos leyendo. Nosotros como lectores sabemos qué es lo que está sucediendo en este diálogo entre Jesús y el diablo, ¿verdad? Pero no hay audiencia, entonces no va por allí. El diablo, el tentador, no le está pidiendo que haga un milagro que asombre a todo mundo, porque no tiene audiencia. Lo que está detrás es la idea de quién alimenta. Dios alimenta, Jesús alimenta. Recuerden que Dios alimentó al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio 2:7. Dios alimentó al pueblo en el desierto. Dios le dio el maná a Israel, que continuamente el pueblo se quejó con el maná, que ya estaban hartos de aquella comida. Ustedes lo pueden ver en el Salmo 78, 18, 20. Y aquí realmente la tentación es, ¿será capaz Jesús de reconocer que detrás del alimento está la presencia de Dios? ¿O fallará como falló el pueblo de Israel cuando murmuraron contra Yahvé? Esa va a ser la tentación. ¿Quién está detrás de tus bendiciones, hermanos y hermanas? ¿Reconoces que detrás de tus bendiciones está la generosidad de Dios? Está el Dios bueno que te cuida, que te alimenta,
que provee para ti? O a lo mejor nos volvemos arrogantes y prepotentes y decimos, es que yo me lo gano, yo me lo busco, yo. Y a lo mejor tienes razón, pero yo creo que no debemos de olvidar cómo Dios no nos deja, no permite Dios que nos pase nada malo. Y entonces no solo de pan vive el ser humano, esa va a ser la primera respuesta que Dios les había dicho al pueblo de Israel en el 8:3, ¿verdad? El pueblo tenía que saber que no solo de pan vive el ser humano, porque ellos creían que también la ley daba alimento, daba vida. Entonces, esto es lo que está detrás. Cuando la gente se muestra fiel, cuando la gente reconoce que detrás del alimento del que provee está Dios, ahora hay que buscar otras maneras que también den alimento. Cómo conducirnos correctamente en la vida. Bueno, después de allí la otra tentación dice que lo llevó a la ciudad santa, ¿verdad? El diablo lo llevó a la ciudad santa. Lucas dice que lo llevó a Jerusalén. Bueno, en Marcos, acuérdense que no hay nada de esto. La ciudad santa, porque se creía que allí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Especialmente en el templo. Por eso era que era la ciudad santa, por el templo. Y allí habitaba. Y esta idea del ala del templo, ¿en qué parte verdaderamente, en qué momento lo lleva, en qué situación? Pues va a ser muy difícil especular porque el templo para esas alturas ya se había ido. El templo se destruyó en el año 70. Mateo se escribe alrededor de los 80. Entonces ya el templo no está. Muy probablemente más bien tiene esta idea del ala del templo, con la idea del alero del templo, con la idea del salmo, ¿verdad? Del salmo de la imagen que tenía de Dios que te lleva en alas que como el águila que te va protegiendo, Dios como una águila que te lleva en sus alas, que nada va a permitir que te pase. Esto lo pueden ver en el Salmo 91:4. Probablemente esta sea la imagen que está detrás de fondo, ¿no? Dios que te va protegiendo, Dios que te va llevando, Dios que te va conduciendo, Dios que no te abandona. Y entonces después se va complicando la situación y aquí parece que entra nuevamente, si eres el Hijo de Dios, otra vez. Fíjense cómo el diablo sabe las Escrituras. Y eso es lo dañino de la gente que sabe las Escrituras. Aquí tendremos que hacer una cuestión de hermenéutica, ¿verdad? Le está citando las Escrituras. No todas las personas que saben las Escrituras o que citan las Escrituras quiere decir que tienen la presencia de Dios o que viven de acuerdo a Dios. Hay lecturas bien perjudicales de Escrituras que uno se queda espantado porque sale de la boca pura condena, pura maldición. Y uno dice, no, pues mejor así no me cites las Escrituras. Si me vas a sentir mal, si me vas a hacer sentir mal, pecador, privado de la gracia de Dios, condenado a lo más profundo de los infiernos, pues yo creo que te van a hacer mejor a ti esas Escrituras, ¿verdad? Porque allí se puede resumir en amor, en caridad, y yo creo que eso es lo que a veces más falta. El diablo también sabe sus Escrituras, y Jesús también sabe sus Escrituras. Entonces, él cita el Salmo 90, 11, 12. Te llevarán no permitirá a los ángeles que tropiecen en una piedra, caminarás sobre áspides y dragones, pisotearás toda clase de alimañas, pero a ti nada te pasará. Fíjense qué astuto es el tentador. Acuérdense que está trayendo sus mejores argumentos. El tentador, como fiscal de Dios en el juicio de Dios, tiene que hacer verdaderamente caer al que supuestamente es el Hijo de Dios, ¿no? Pero Jesús también hábilmente también sabe sus Escrituras. ¿Y qué es lo que le dice? No tentarás al Señor tu Dios. Acuérdense que eso no lo podía hacer el pueblo durante la alianza, ¿verdad?
Los dioses podían tentar al pueblo para ver si la gente iba a ser fiel, pero el pueblo no podía tentar a Dios. Y Jesús hábilmente le dice, yo sé cuál es mi papel, no tengo que estarte demostrando absolutamente nada. Yo sé cuál es mi misión que yo tengo en esta vida. Y esta misión no se consigue desde arriba, con reinos, con poder. Esta misión se va a conseguir desde la cruz. Esta misión se va a conseguir desde lo insignificante. Es así como Jesús va a demostrar quién es, ¿verdad? Y después, la última, lo llevó a una montaña altísima. A Mateo le encantan las montañas. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿habrá una montaña tan alta y que pueda ver todos los reinos de este mundo? Lógico que no. Muy probablemente lo que tiene Mateo en la mente es la montaña del Nebo, que aparece en Deuteronomio 34, 1-4, cuando Moisés subió al monte Nebo, y desde el monte Nebo ve la tierra prometida, supuestamente. Yo a veces les digo a la gente que cuando uno va al monte Nebo y subes al monte Nebo allá en Jordania, y ves lo que supuestamente Moisés vio, tú dices, ay, pobre Moisés, ¿con qué se conformó? Si no hay nada, está todo desértico. Pero bueno, para ellos es la vida. Seguro que si hubiese visto nuestras riquezas de nuestros países, pues otra cosa sería, ¿verdad? Hubieran escrito tratados, imagínense, con todo el colorido de nuestras regiones, ¿verdad? En cambio allá, pues, la geografía es muy humilde, no hay muchas cosas atractivas. Entonces, esta idea de subirle a la montaña y presentarle todos los reinos, si te postras y me adoras. ¿Se acuerdan ustedes que eso había estado por allí con los magos, ¿no? El darle homenaje con los sabios que vinieron de Oriente en el capítulo 2 de Mateo, y ahora aquí se quiere revelar, ¿no? Al que le dieron homenaje, nosotros ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ya se le ha dado homenaje, donde está el Rey de los judíos que acaba de nacer, y ahora quiere cambiar los roles, ¿no? Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Vean, aquí tenemos a Jesús, modelo de humanidad, que entra en su proceso discipular. Jesús también tiene que descubrir cómo es que Dios va actuando en su vida. A veces la gente piensa, ay, no, es que Él era el Hijo de Dios, pues Él podía hacer tantas cosas. Sí, pero la fe de Jesús no es mágica. La fe de Jesús es de servicio, y también Él va a tener que entrar en sus procesos de discernimiento, en sus luchas de poder para decir, yo me voy por este camino. Hay opciones que me presentan todo fácil, hay opciones que me tientan a tener poder, fama, a ser importante, pero yo quiero escoger el camino de los pequeñitos, de los insignificantes, de los que lloran, de los que sufren, de los que no tienen tierra, de los desplazados, de los que tienen hambre, de los que tienen sed, de los que son migrantes, de los que están enfermos, de los que están encarcelados. Esos son los caminos de Jesús. Ese es su verdadero mesianismo de Jesús. Es allí donde Jesús demuestra qué tipo de Hijo de Dios es. No es el Hijo de Dios que nosotros hemos convertido así, que todopoderoso. El Hijo de Dios es modelo de humanidad, de discernimiento, que entra en contacto con toda la creación. Así que, hermano y hermana, en esta Cuaresma, por favor, entra en tu corazón, reflexiona acerca de tu relación con Dios, de tu experiencia que vas viviendo. Ábrele tu corazón, tu espíritu, implórale su bendición, su gracia, para que te deje ver también qué tentaciones vas cargando. ¿Cuáles son tus tentaciones? Escríbanme también eso. ¿Qué tentaciones yo tengo?
¿Cuándo es cuando viene el fiscal de Dios a ponerme la tentación? No culpes a Satanás porque, es que el Satanás me hizo hacerlo. No. Dios no trabaja así. Tú puedes sucumbir. Jesús podía haber sucumbido, pero Jesús sabe cuál es su misión en esta vida. Así que, hermanos y hermanas, con Cuaresma comenzamos este tiempo privilegiado de gracia. Que sea un tiempo de bendición para conectarte con tu persona, para alabar a tu Creador y para descubrirle aún en los desiertos del dolor. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.